Vamos a dar comienzo con la clase de esta noche. No sé si han podido poner presente ahí en el link que mandó la secretaria Cintia del instituto. Bueno, eso es para poder seguir, para que ustedes también puedan seguir la cuenta de Instagram del Instituto Bíblico, ¿sí? Así van a recibir novedades, van a recibir anuncios, materiales, van a recibir recursos que vamos a ir compartiendo durante este año. Y después otra cosa es que, bueno, ahí registrar la asistencia también nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? Y también el Instagram va a servir para fortalecer la comunidad de alumnos, ¿sí? Así que ahí, el que no puso presente, ahí puede entrar a ese link, poner presente. Y también otra cosa que nos va a ayudar a difundir la palabra de Dios entre todos, ese Instagram. Así que te va a llevar unos segundos. Ahí la cuenta, abrir la publicación y ahí comenta tu nombre y presente. No sé si, ¿cuántos lo han hecho eso? Oh, muy bien. Entonces hoy vamos a ver el libro de Ruth. ¿Se ve ahí? Vamos a ver el libro de Ruth, la providencia de Dios y el Redentor. Hoy vamos a estudiar uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento. Yo se los estuve mandando ahí en un audio. Es un libro que podés leer en media hora, 30 minutos. Es un libro muy lindo que uno puede estudiarlo. Y tiene solamente 4 capítulos, 85 versículos. Se puede leer completo en menos de 30 minutos. Pero detrás de esas poquitas páginas encontramos una de las revelaciones más hermosas acerca de la providencia de Dios, la redención, el plan de salvación. Y muchos consideran que Ruth a lo mejor es simplemente una historia de amor, ¿no? Entre Boaz y Ruth. Sin embargo, cuando estudiamos este libro tan hermoso, con mucha atención, descubrimos que el verdadero protagonista no es Ruth, ni Boaz, ni Noemí. El verdadero protagonista es Dios, ¿sí? Obrando silenciosamente en la vida de personas comunes para cumplir un propósito eterno. Entonces, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento, el libro de Ruth no encontramos grandes milagros. Acá no vamos a encontrar que se abre el Mar Rojo, no vamos a encontrar que el fuego cae del cielo, no aparecen tampoco ángeles ni profetas anunciando mensajes de Dios. Pero en cada capítulo vemos la mano de Dios guiando personas, circunstancias, guiando decisiones. Por eso si tuviéramos que definir el libro de Ruth, con una sola frase diríamos que Dios está obrando aun cuando nosotros no podemos verlo. ¿Lo pudieron escuchar el libro? ¿Lo pudieron leer? Es fácil leerlo, ¿no? ¿Qué me dicen? Entonces ese va a ser el hilo conductor de nuestra clase, ¿no? Dios está obrando aun cuando nosotros no podemos verlo. Entonces, ¿quién escribió el libro de Ruth? La Biblia no identifica expresamente el autor del libro de Ruth, ¿no? Pero la tradición judía lo atribuye a su autoría al profeta Samuel. Muy bien. Principalmente porque vivió durante la transición en ese periodo, ¿no? De los jueces. ¿Recuerdan el libro de los jueces? Y la monarquía, y porque el libro prepara el escenario para el surgimiento del rey David. Él prepara todo ese escenario porque Ruth sería la bisabuela del rey David. Entonces, el libro lleva el nombre de su personaje principal, Ruth, y este es un dato muy significativo porque solamente 2 libros del Antiguo Testamento llevan el nombre de una mujer. Ruth, y ¿recuerdan el otro? Y Esther, muy bien. Y el nombre de Ruth probablemente significa amiga, compañera, mujer fiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida refleja perfectamente esas cualidades. ¿Qué es lo que significa el nombre Ruth acá en la Biblia?
La fecha, la época, el libro fue escrito probablemente, ¿entre qué años? Dice ahí, 1162, 1122 antes de Cristo. Pero acá lo importante es recordar que la historia ocurre durante el periodo de los jueces, como lo afirma el primer versículo, que ahí está. El primer versículo dice, que ahí ya lo vamos a leer, en el libro de jueces. Acuérdense, ¿qué significa que esté en el libro de los jueces? Que los acontecimientos suceden antes del reinado de Saúl, David y Salomón. Son como una introducción al origen de David. Y lo vamos a ubicar históricamente, ahí para que más o menos entendamos dónde está ubicado el libro de Ruth. ¿Sí? Para entender, debemos ubicarlo ahí dentro de la historia de Israel, la historia de Abraham, de Moisés. Recuerdan que vimos el libro de Josué. Ahora está el tiempo de los jueces, que ahí estaría metido el libro de Ruth. Fue en el periodo de los jueces. ¿Recuerdan el libro de los jueces? Que cada uno hacía lo que quería. ¿Recuerdan la clase pasada? Que terminó con el levita ese que claro, que abusan de su mujer durante toda la noche. Y después este levita la agarra a la mujer muerta, la descuartiza, ¿recuerda? Un relato tremendo que uno dice, ¿para qué está en la Biblia? Eso, es tremendo lo que sucedió, pero sin embargo nosotros decimos que es tremendo y hace 2 meses acá en Córdoba ocurrió un hecho muy similar a una nena que abusaron y la descuartizaron. Entonces no estamos muy lejos del periodo de los jueces. No estamos muy lejos. Y el libro de Ruth funciona como un puente entre el tiempo, este terrible tiempo de los jueces, y el establecimiento del reinado, primero el primer rey de Israel. ¿Recuerdan quién fue? Saúl, el establecimiento de la monarquía, y prepara el camino para el nacimiento del rey David, y siglos más tarde, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque sigue la misma línea genealógica. Entonces vamos a ver el contexto histórico. El libro comienza diciendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y esa frase obviamente ya nos ubica en uno de los momentos, habíamos dicho, en uno de los momentos más difíciles de Israel. Más difíciles. Y era una época caracterizada por la inestabilidad espiritual, la idolatría. ¿Recuerdan? En el tiempo de los jueces había mucho desorden. Y el último versículo del libro de Jueces resume perfectamente esa generación. Y dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, mientras la nación vivía en medio del caos, Dios estaba obrando silenciosamente para preparar el nacimiento del rey David. Y esta es una de las primeras enseñanzas del libro, ¿no? Que mientras el hombre ve caos, Dios sigue desarrollando su plan. Mientras nosotros vemos que no pasa nada, que está todo mal, Ruth veía que se moría su esposo, sus hijos, Dios sigue desarrollando su plan, eso anótenlo. Dios es fiel a su palabra y su plan siempre se va a cumplir, aunque nosotros veamos caos. Dios sigue desarrollando su plan. Entonces vamos a ver cómo es el bosquejo del libro. De estos 4 capítulos lo podemos bosquejar de la siguiente manera. Capítulo 1, la pérdida. Capítulo 2, la providencia. Capítulo 3, la promesa y la redención. Capítulo 4, la redención y la restauración. Y es interesante observar que el libro comienza con una familia destruida, se le muere el esposo, se le mueren los hijos y termina con una familia totalmente restaurada. Fíjense, comienza con hambre el libro y termina en abundancia. Comienza con muerte y termina con vida. Comienza con una viuda sin esperanza y termina con una genealogía que conduce al nacimiento del rey David. Y eso resume perfectamente al Evangelio. Y antes de recorrer el libro capítulo por capítulo, es importante que podamos conocer los personajes de este libro, porque cada uno representa una enseñanza espiritual y cumple un papel fundamental dentro del plan de Dios.
Entonces vamos a ver los personajes. El primero que aparece es Elimelec, el primer personaje del libro de Ruth. Elimelec, que es el esposo de Noemi y padre de Malón y Kelión. Su nombre significa mi Dios es rey. Y acá encontramos la primera paradoja del libro, ¿no? Porque el hombre cuyo nombre significa mi Dios es rey, tomó la decisión de abandonar Belén cuando llega una etapa de hambre. Llega una etapa de mucha escasez, de mucho hambre, y él decide irse. Y la Biblia nunca dice que haya pecado al decidir irse a Moab. Sin embargo, sí nos muestra las consecuencias de esa decisión. Él salió de Belén, dice la palabra de Dios, que él sale de Belén donde él vivía, para preservar la vida de su familia. Ese era el objetivo, porque había hambre, pero terminó muriendo en Moab. Su hijo también murieron y su esposa quedó completamente sola. Entonces la primera enseñanza que aprendemos de Elimelec es que muchas veces las crisis revelan de qué estamos hechos, si estamos revestidos de Dios o tomamos las decisiones por nuestra cuenta. Las crisis es lo que va a revelar qué hay en tu vida. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? ¿Qué estás metiendo en tu corazón? ¿Qué estás metiendo en tu espíritu? Y cuando todo marcha bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero el verdadero desafío es decidir cuando todo está cuesta arriba, ¿no? El verdadero desafío aparece cuando llega la escasez, la incertidumbre, el dolor. ¿Recuerdan el libro de Job? Cuando lo vimos, él también pierde todo, o casi todo. Entonces, después el siguiente personaje, ¿recuerdan quién es? Noemi, que su nombre significa dulce, agradable, deliciosa. Sin embargo, acá vemos que la vida la golpea muy profundamente. Noemí recibe muchos golpes. Primero perdió su tierra, después perdió su esposo, después perdió lo que más amaba ella, sus 2 hijos varones. En pocos años, Noemí pasó de tener una familia completa, de tener tierras, a quedarse sola, a quedarse viuda. Pasó a quedarse pobre, sin descendencia. Fíjense todo lo que pasa en esos 4 capítulos. Entonces, cuando ella regresa a Belén, porque ella estaba viviendo en Moab, recuerda, regresa a Belén sin nada, ella dice una frase que refleja el dolor de su corazón. Dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara significa amarga. Ella obviamente sentía que ese sufrimiento había cambiado completamente, toda su vida lo había cambiado. Pero el libro termina enseñándonos que Dios puede restaurar aquello que parecía perdido para siempre. Noemí, fíjense, cuando uno lee estos capítulos, estos episodios, Noemí comenzó creyendo que volvía a Belén con las manos vacías, pero terminó sosteniendo en brazos al abuelo del rey David. Qué impresionante, ¿no? A Obed se llamaba, el padre de Isaí. Y esa es una de las grandes lecciones de Ruth, que Dios puede cambiar el final de una historia que nosotros damos por terminada. Dios puede cambiarlo, Dios puede hacer y restaurar todo nuevo si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, aceptando las bendiciones y aceptando también lo que no son bendiciones. Como lo hizo Job, ¿recuerdan? Aunque él me matara, en él esperaré, decía Job. Por eso vieron cómo se entrelaza todos los libros, todas las enseñanzas. Y ahora llegamos al personaje principal, que es Ruth. Ruth era una mujer que no era de Israel. ¿De dónde era? De Moab, era moabita. Esto significa que no pertenecía al pueblo de Israel, como dice la Filmina. Era extranjera, tenemos que era viuda para colmo, era pobre. Y humanamente hablando, podemos decir que Ruth, si lo vemos en términos de hombre, en términos naturales, era una mujer que no tenía futuro.
Sin embargo, Dios decidió hacer de ella una de las mujeres más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque respondió con mucha fe, ¿no? Respondió al llamado. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, recuerdan el episodio ese, le dio libertad a sus dos nueras, le da libertad a Orfa y a Ruth para volver con sus familias. Y Orfa regresó, y decía conmigo, Ruth permaneció. Por eso es muy importante permanecer. Permanecer. No moverse, sino permanecer. Y pronunció una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Dice, no me ruegues que te deje, porque cuando le dijo Noemí, se pueden ir, están en libertad, no, porque Noemí sentía la carga de decir, ¿qué van a hacer conmigo? Yo ya estoy vieja, no tengo nada para ofrecerles. Si yo, una de las cosas que le dice es, si yo tengo hijos ahora, ustedes no lo van a poder esperar, así que regresen. Y ella le dice esta frase muy conmovedora, no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Es tremenda esa frase, porque automáticamente cuando ella dice, tu Dios será mi Dios, eso demuestra más que cariño hacia Noemí, ¿no? Representa una verdadera conversión. Por eso Dios le otorga este premio de ser la bisabuela del rey David. Hay una conversión tremenda, porque Ruth dejó atrás su tierra, deja atrás su cultura, Ruth deja atrás sus dioses en lo que ella creía, deja atrás su pasado, para seguir al Dios de Israel. Y su fe fue mucho más importante que su origen. Y aquí encontramos una enseñanza tremenda, fundamental, que Dios no mira primero nuestro pasado, Dios mira nuestro corazón. Amén. Por eso una mujer de Moab, una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer que era moabita, terminó formando parte del linaje del Mesías, del linaje de David y del linaje más adelante de Jesucristo. Una mujer que no era del pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Después tenemos al personaje a Boaz, que era un hombre íntegro. Su nombre significa en él hay fuerza. Y en Ruth 2.1 lo describe como un hombre rico. Pero la expresión hebrea que se utiliza para decir un hombre rico también puede traducirse como un hombre poderoso, un hombre valiente, un hombre honorable. Eso era Boaz. No era solamente un hombre adinerado, era un hombre íntegro, un hombre respetado, un hombre que era temeroso de Dios. Fíjense, cuando él aparece por primera vez en la Biblia, su primera aparición ya nos muestra su carácter. Cuando llega al campo saluda a sus trabajadores diciendo, Jehová sea con vosotros. Así saluda él. ¿Y ellos qué le responden? Jehová te bendiga. Fíjense, eso quiere decir que su fe no era algo privado, que él manifestaba en una iglesia dentro de 4 paredes, ¿no? Él lo reflejaba con sus obreros, con sus trabajadores, y sus trabajadores lo respetaban, le contestaban de la misma manera. Él venía y decía, Jehová sea con vosotros, a sus trabajadores le decía. Y venían los trabajadores y le decían, Jehová te bendiga, porque sabían quién era Boaz, era un hombre respetado y sabían sus creencias y sabían de qué estaba hecho Boaz. Entonces más adelante descubrimos que Boaz va a desempeñar el papel de Goel, el pariente redentor, que ya lo vamos a ver. Y justamente ahí vamos a encontrar una de las imágenes más hermosas de Jesucristo, el pariente redentor, el Goel, a través de la vida de Boaz. Entonces vamos a ver los capítulos. Capítulo 1, la pérdida. El libro comienza, como dice la filmina ahí, diciendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Entonces el hambre lo insta Elimelec a partir, ¿no?
a salir de Belén junto con su familia, con Noemí, con sus 2 hijos, para poder irse a vivir a Moab. Y es interesante recordar que Belén tiene un significado muy profundo. Belén significa casa de pan. Pero la casa de pan estaba atravesando un tiempo de mucho hambre, tiempo de hambruna. Entonces, este episodio, esto que leemos acá en el capítulo 1, refleja las consecuencias, ¿no?, de que vivía Israel durante ese periodo de los jueces, que lo vimos en la clase pasada. Un tiempo muy, muy, muy oscuro en la vida del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan por qué? Porque los israelitas mezclaban los dioses, había sincretismo, ¿recuerdan? Que lo vimos. Había una mezcla. Y cuando hay mezcla, ¿qué dice la Biblia que se produce? Hay tibieza. Y lo tibio, Dios lo vomita. Entonces pasaba todo eso en ese tiempo. Y fíjense, cuando ellos llegan a Moab, en el capítulo 1, ellos ahí comienzan a vivir. Dice la palabra de Dios que una muerte golpea a la familia. Primero muere el esposo de Noemí, Elimelec. ¿Recuerdan qué significa Elimelec? ¿Lo notaron? Muy bien. Y fíjense, en pocos versículos, como dice la Biblia, encontramos 3 funerales y 3 viudas. En poquitos versículos. 3 funerales, 3 viudas. Y humanamente esto parece, la historia parece haber llegado a su final, ¿no? Concluye la historia ahí. Pero acá nuevamente aprendemos una verdad que atraviesa este libro, ¿no? Atraviesa todo este libro tan hermoso. Cuando nosotros pensamos que una historia terminó, Dios muchas veces recién está comenzando a escribir el siguiente capítulo de tu vida. Por eso, nunca te estanques, nunca te quedes, hay que seguir adelante. A pesar de lo que te esté pasando, a pesar de la cueva que estés atravesando, ya sea de muerte, ya sea de salud, ya sea a nivel familiar, siempre hay que seguir adelante en las manos de Dios. Y qué mejor hacerlo dentro de una iglesia, dentro de una congregación, sirviendo, porque acuérdense, hay que seguir también respetando las disciplinas básicas espirituales, congregarse, porque cuando uno se sale del cuerpo, ¿qué pasa? Y encima estás en una cueva, estás pasando una crisis, ¿qué sucede? Y te vas a morir de poco. Es como separar, ¿no?, un miembro de mi cuerpo, un dedo, que se vaya a otro lado. ¿Qué va a pasar? Y se va a podrir. Y espiritualmente, cuando nosotros nos vamos a pasar crisis solo, porque no quiero ir más a la iglesia, y nos va a suceder, la vamos a pasar peor. Entonces, fíjense, el capítulo 2. Acá viene la providencia de Dios. Después de regresar, a Belén, Noemí y Ruth enfrentan una realidad muy difícil. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Pues no tienen nada. No tienen tierras para cultivar. Estaban pobres. No tienen un esposo. En ese tiempo no tener un esposo era trágico. Encima viuda. Era trágico. No tienen un esposo que las sostenga. No tienen ingresos. Son 2 viudas completamente dependientes de la misericordia de otras personas, de lo que le den otras personas. Sin embargo, acá, creo que lo puse, aparece una característica admirable de Ruth. Decí conmigo, ella no se queda esperando. Muy importante. Ella no se queda esperando que alguien resuelva sus problemas. Toma la iniciativa y le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. ¿Por qué recoger espigas?
Porque había una ley, que esa la vieron en el Pentateuco, en la clase de Nati, una ley de Moisés había establecido una provisión para los pobres. En Levítico 19, 9 al 10 y Deuteronomio 24, 19, Dios ordenó a los agricultores que no cosecharan completamente sus campos y que dejaran una partecita del grano para los pobres, para las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Siempre que nosotros oremos tenemos que orar, especialmente por los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y no solamente orar, sino hacer acciones como comunidad, como iglesia para ese sector. ¿Amén? Entonces, acá cuando leemos este capítulo es hermoso observar que Dios no solamente hacía milagros para alimentar a los necesitados, sino que también establecía leyes para ayudarlos, para que reflejaban su justicia, su compasión, ¿no? Y Ruth, fíjense, sale muy temprano con una sola intención, conseguir alimento para ella y ¿para quién más? Y para su suegra, para Noemí. Entonces el texto dice algo que parece un detalle insignificante, pero dice, aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Boaz. Y acá está bueno parar, porque a lo mejor para Ruth puede haber sido una casualidad, pero para Dios, digan conmigo, fue providencia. Fue providencia. Y acá es lindo estudiar una de las palabras más importantes, yo creo que de la clase, que es la providencia. Y ahí, como dice la Filmina, la providencia es el gobierno soberano de Dios sobre todas las circunstancias de la vida. No significa que Dios anule mis malas decisiones, ¿sí? Significa que Dios, que Él, dirige la historia de tal manera que sus propósitos siempre terminan cumpliéndose. ¿Amén? Fíjense, Ruth decidió salir. Boaz decidió visitar sus campos. Los dos actuaron libremente, pero Dios ya estaba preparando ese encuentro. Eso mismo ocurre muchas veces con nosotros. Por eso acá hay una palabra para la gente que está soltera. Fíjense. Tiene que ir al campo. Claro. Tiene que tomar determinación y ir al campo y trabajar. Claro, ahí tienen que agarrar la palabra esa. Dios ya estaba preparando ese encuentro. Providencia de Dios. ¿Sí? Pensamos que ciertas personas... Muchas veces nosotros pensamos que esta oportunidad llegó por casualidad, esta persona llegó por casualidad, este amigo, esta persona, este familiar llegó por casualidad, ¿no? Pero, o que conocimos a alguien por casualidad, pero al mirar hacia atrás descubrimos que Dios está guiando cada paso, ¿no? Cada paso. Por eso para el creyente no existen las casualidades, existen las providencias de Dios. ¿Amén? Las diosidencias. Entonces, después vos conoces a Ruth. Cuando vos llegas al campo hace una pregunta muy linda. Dice, ¿de quién es esta joven? Dice vos. Entonces sus trabajadores le cuentan toda la historia de Ruth. Le explican que no era de Israel. Le explican que era moabita, que regresó con su suegra Noemí, que se le murieron el suegro, se le murió el esposo. Y le cuentan que desde temprano había estado trabajando. Fíjense, Ruth llega temprano a trabajar y se va re tarde, dice la Biblia. Y eso también nos enseña algo, fíjense, que la reputación de Ruth llegó antes que ella. Vos primero le contaron lo buena que era ella antes que vos la conocieras. Entonces vos ya habías escuchado hablar de su fidelidad, le habían hablado de que era una mujer virtuosa, le habían hablado de que era una mujer buena, le habían hablado de que era una mujer trabajadora, le habían hablado de su amor hacia su suegra, que no la abandonó, no la dejó sola, de su esfuerzo. Y
Y fíjense, no sé si conocen que hay muchas personas que hablan mucho de sí mismas. Y Ruth, nada que ver, ahí tenemos que aprender algo, ¿no? Fueron sus acciones las que hablaron por ella. Entonces, uno tiene que entender que nuestra mejor presentación siempre va a ser nuestro carácter, nuestro buen carácter, que las personas hablen de nosotros, ¿o no? Los que tienen un negocio, cuando llega gente que se las recomienda. ¿Por qué? Porque has actuado bien. A Ruth le pasó eso. Era una mujer trabajadora y vos se enteró. Y de haber dicho vos, mira vos. La generosidad de vos. Entonces vos se acerca a Ruth y le dice algo muy lindo. Le pide que permanezca en sus campos. Le pide, no te vayas de acá, Ruth. Permanece en mis campos. Y él le quiere brindar protección. Fíjense, en la Biblia dice que le ordena a sus trabajadores a que nadie la moleste. Además le permite beber del agua preparada para los que estaban ahí trabajando, para los segadores. Y todo esto, ¿por qué les quiero decir esto? Todo esto era mucho más de lo que la ley de Moisés exigía. Vos le estaba ofreciendo mucho más de lo que la ley exigía. La ley decía que podía recoger las espigas, ¿recuerdan? Que quedaban. Y vos fue mucho más allá, le mostró gracia. Y acá aparece otra enseñanza muy linda, ¿no? Que la gracia siempre hace más de lo que la ley exige. La ley, por ejemplo, decía, no le impides recoger, la gracia dijo, protégela también, cuídala también. La gracia le dijo, alimentala. La gracia le dijo, déjale más espigas para que recoja. Y ese sigue siendo el carácter de Dios, ¿no? No solamente Dios nos salva, sino que Dios nos adopta. No solamente que Dios nos salva, sino que Dios nos cuida, nos sostiene, nos bendice abundantemente. Amén. Entonces después viene la bendición de vos. La redención. Después vos pronuncia una de las frases más hermosas del libro. Dice en la Biblia, en Ruth, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso le dice vos. Una tremenda bendición. Y fíjense esta expresión, después anótenla en su Biblia, ahí márquenla. Bajo sus alas, ¿a qué le suena? Que las vimos en los libros poéticos y sapienciales. Aparece muchas veces ¿en qué libro? Salmos. En Salmos aparece. Y simboliza protección, simboliza seguridad, simboliza cuidado. Es hermoso la bendición de vos hacia Ruth. Fíjense, Ruth había abandonado Moab para refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Ella dejó todos sus dioses. Y ese mismo refugio sigue estando disponible para todos los que ponen su confianza en el Señor. Amén. ¿Cómo lo podemos aplicar al capítulo 2? El segundo capítulo, este capítulo, nos enseña que Dios muchas veces responde nuestras oraciones de maneras que no esperamos. A lo mejor nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos responde de maneras totalmente diferentes. Fíjense, Ruth salió buscando unas pocas espigas para alimentar a Noemí y Dios estaba preparándole un esposo. Ella buscaba alimento para un día y Dios estaba preparando un futuro totalmente nuevo. ¿Y cuántas veces nosotros también le pedimos a Dios algo pequeño y Él ya está preparando algo mucho mayor? Por eso siempre estemos en la voluntad de Dios. La esperanza de la redención. Acá en este capítulo dice que al terminar la cosecha, Noemí comprende que ha llegado el momento de actuar. Y Noemí sabía que vos era un pariente cercano y que existía la posibilidad de que ejerce el derecho de redención. Eso es muy importante. Entonces le da algunas instrucciones a Ruth. Le dice que vaya a la era ahí donde estaba trabajando vos, porque vos iba a pasar la noche cuidando el grano que había cosechado. Y acá tenemos que evitar un error muy común. Algunas personas
Dicen o interpretan o enseñan esta escena como una connotación romántica o incluso inmoral. Pero eso no corresponde al contexto bíblico, porque en aquella cultura, ¿recuerdan lo que hace Ruth? Le descubre los pies, que eso fue una indicación que le hace Noemí. Y acostarse ahí abajo de él era un gesto de humildad y una forma simbólica de pedir protección, de pedir redención. Entonces, recuerden, Ruth no estaba seduciendo a vos. Estaba apelando a una ley instituida, provista por una ley de Moisés, ¿no? Entonces, cuando vos despiertes y encuentras a Ruth, ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan qué significa? En la cultura hebrea, extender el manto, extender la capa, simboliza recibirlo bajo protección y asumir un compromiso. Eso anótenlo, porque se lo voy a preguntar. El manto, ¿qué simboliza? Ruth era, en otras palabras, estaba diciendo, redimime, vos. No le estaba pidiendo solamente que esté con ella en matrimonio. Le está pidiendo que cumple el papel, anoten, de Goel. De Goel. Y fíjense, la respuesta de vos refleja nuevamente su integridad, porque vos no actúa impulsivamente, no aprovecha la situación, no se aprovecha de ella. Vos le explica que existe otro pariente que tenía más derecho que él, tenía un derecho preferencial, y él le promete a Ruth que resolver este conflicto, ¿no? Porque había un pariente más cercano. Si bien vos eras un pariente, pero había otro pariente más cercano. ¿Qué podemos aprender del capítulo 3? Que Dios no actúa de manera desordenada. Fíjense, vos actuó de manera ordenada. Digan conmigo, ordenada. Porque el mismo Dios que hace milagros también es un Dios de orden, es un Dios de justicia, de fidelidad a su propia palabra. Entonces tenemos acá el capítulo 4, que es la redención, la restauración. Para nosotros, una puerta, ¿para qué sirve? Para entrar, para salir o no. Pero en las ciudades de esa época, en las ciudades de los jueces, en las ciudades antiguas de Israel, la puerta era mucho más que eso. Era un lugar donde se reunían los ancianos, eso anótenlo. Ahí se resolvían los asuntos legales, se firmaban acuerdos, se realizaban juicios, se cerraban negocios. Podríamos decir que era una mezcla de tribunal, una escribanía, una municipalidad y las puertas. Entonces, fíjense, vos actúa de manera ordenada. No intenta resolver el asunto en privado. Lo hace públicamente y conforme a la ley. Eso nos vuelve a mostrar la integridad de vos. Que no quiere solamente redimir a Ruth, quiere hacerlo de manera correcta. ¿Amén? Entonces, reúne ¿a cuántos ancianos? A 10 ancianos como testigos y hace llamar al pariente que tenía el primer derecho de redención, el pariente más cercano. Entonces, vos le explicas la situación, que Noemí había regresado de Moab, había regresado con su suegra y había unos terrenos ahí pertenecientes a Elimelech, y como la otra persona era el pariente más cercano, tiene el primer derecho para redimirla. Entonces este hombre responde inmediatamente, yo la voy a redimir. Él lo vio como un negocio, me voy a quedar con unas tierras, porque era un buen negocio, ¿no? Iba a adquirir una tierra, aumentaba su patrimonio, pero vos le agregues ese detalle. Acordate que si la redimís, también deberás tomar a Ruth, ¿y a quién más? Y a la suegra, para levantar descendencia también al nombre del difunto. Y en ese momento el hombre cambia completamente de opinión y dice, no la puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, dice.
no sea que dañe mi heredad. Entonces, ¿por qué rechazó la redención? ¿Nunca se preguntaron por eso? Y porque comprendió que la redención tiene un costo. Esto es muy importante, la redención tiene un costo. Debía comprar la tierra, debía cuidar de Noemí, debía cuidar de Ruth, y el hijo que naciera llevaría el nombre del difunto. En otras palabras, este familiar entendió que redimir implica sacrificio, eso anótenlo, implica sacrificio. Y el hombre no estuvo dispuesto a pagarlo. Y aquí encontramos un hermoso contraste con Jesucristo. Aquel hombre, ese familiar, dijo, no quiero pagar ese precio. Jesús dijo, yo lo voy a pagar. Si lo contrastamos en el Nuevo Testamento. También tenía que compartir la herencia, lo mejor de su hijo. Tampoco le gustó eso. Claro, él lo vio como un negocio. Acá lo importante es el tema de redención, de sacrificio. Fíjense, este hombre, como vos decías, pensó en proteger su patrimonio. Cristo entregó su propia vida para rescatarnos. Y no sé si leyeron al último el zapato de este pariente. ¿Lo entendieron? Es una escena muy llamativa. El pariente se quita la sandalia. Sí, creo que está acá. Ahí está. El pariente se quita la sandalia y se la entrega a vos. ¿Por qué hicieron eso? En esa cultura, quitarse la sandalia era una manera legal de renunciar públicamente a un derecho y transferirlo a otra persona. Él tenía el derecho de quedarse con los campos de Ruth, de Noemí, porque era el pariente más cercano de Elimelech, pero al sacarse el zapato y entregárselo a vos, es como que le dice, yo renuncio a este derecho, vos te podés hacer cargo. Yo cedo mi lugar. No era un acto simbólico sin importancia, ¿no? Era la confirmación oficial de que vos podías ejercer el derecho de redención. Entonces, todo eso se hacía delante de testigos para que nadie pudiera cuestionarlo después. Entonces, la redención debía ser pública, legal y definitiva. Entonces, vos redime a Ruth, una vez concluido este procedimiento, digamos, legal, vos declara delante de todos, fíjense lo que dice vos, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita. Fíjense, era un tipo de orden, vos. Era un tipo de orden. ¿Por qué? Porque primero redime la herencia. Eso anótenlo. Primero redime la herencia. Luego recibe a la esposa. Y esto anticipa la obra de Cristo. Primero Él pagó el precio por nuestra redención. Después hizo de nosotros su pueblo. Nada quedó librado al azar, todo fue realizado conforme al plan de Dios. Por eso decimos que vos es una especie que tipifica a Cristo. Y después nace Obed. Después del matrimonio Dios concede a vos y a Ruth un hijo, y su nombre es Obed. Hay otro Obed más adelante, ¿recuerdan? En la historia de David, Obed-Edom. Recuerda que le crecían los tomates del tamaño de una sandía. Obed, ¿qué significa? Servidor, siervo. Y acá, bueno, ya nos vamos entrando al final del libro. Obed fue padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, y de la descendencia de David nació Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Y lo que comenzó con dos viudas llorando en Moab, terminó formando parte del linaje del Salvador del mundo. Y eso nos enseña una verdad extraordinaria, que Dios puede tomar una historia marcada por el dolor y convertirla en una historia de salvación. ¿Amén? ¿Qué significa Goel? Esto anótenlo porque sirve mucho. Es el pariente redentor.
¿Qué te sería el corazón doctrinal del libro, no? Toda la historia gira alrededor de una palabra hebrea, que es Goel, que significa pariente redentor. Entonces, ¿qué significa básicamente? Como lo dice la Filmina, que cuando en Israel una persona perdía su herencia o caía en una situación de extrema pobreza, el familiar más cercano tenía el derecho y la responsabilidad de intervenir para rescatar aquello que se había perdido. El Goel, ¿qué podía hacer? El Goel podía comprar su propiedad nuevamente, podía rescatar a un familiar que había caído en servidumbre por deudas, podía preservar el nombre de la familia, y en determinadas circunstancias el Goel podía asumir responsabilidad de proteger la viuda y garantizar que continuara el linaje. Entonces, fíjense, vos cumple precisamente ese papel de Goel. No actúa por obligación, lo hace voluntariamente. Eso es muy importante. El Goel no actúa por obligación, lo hace voluntariamente. Y por eso se convierte en una de las figuras más claras de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Y después podemos ver a vos como figura de Cristo. Fíjense, observemos, vos eres un pariente cercano. Jesús se hizo hombre para identificarse con nosotros. Vos tenías los recursos para redimir. Cristo tenía el único precio capaz de salvarnos, su propia sangre. Vos estuvo dispuesto a pagar. Cristo entregó voluntariamente su vida en la cruz. Vos restauró una familia. Cristo restauró nuestra relación con Dios. Vos devolvió una herencia temporal. Cristo nos dio una herencia eterna. Por eso decimos que vos es un tipo de Cristo. No porque sea igual a Jesús, sino porque anticipa los aspectos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando observamos el libro completo de Ruth, descubrimos que toda la historia apunta hacia el Evangelio. No sé si se dieron cuenta cuando lo leyeron, cuando lo escucharon, ¿no? Ruth representa al pecador que, sin pertenecer al pueblo del pacto, es alcanzado por la gracia de Dios mediante la fe. Vos representa al Redentor dispuesto a pagar el precio. Y el Goel, esto que estamos viendo recién, nos ayuda a comprender con mayor profundidad la obra de Cristo. Por eso está bueno que lo puedan entender eso. Por eso el libro de Ruth no es simplemente una historia antigua, es un anuncio del Evangelio siglos antes del nacimiento de Jesús. Es impresionante este libro, es precioso. Entonces, yo para terminar, quiero terminar con una pregunta. Si ustedes hubieran estado ahí viviendo cerca de Ruth cuando salió a Moab, ¿habrían imaginado que esa joven viuda llegaría a formar parte de la genealogía de Cristo? Seguramente no. Y yo creo que ella tampoco lo imaginaba. Y eso es precisamente la belleza de este libro, ¿no? Que los personajes desconocían el final de la historia. Solamente Dios lo conocía. Y nosotros también vivimos muchas veces sin entender lo que Dios está haciendo. Hay momentos que solo vemos pérdida, hay momentos que solamente vemos enfermedad, hay momentos que solamente vemos muerte, hay momentos que solamente vemos incertidumbre, dolor. Por eso cuando leamos el libro de Ruth, no pensemos solamente en una hermosa historia de amor, pensemos en el Dios de la providencia, en el Dios que nos puede sacar adelante, en el Dios que transforma el dolor en esperanza, en el Dios que convierte una viuda extranjera en el antepasado familiar del rey David. Y sobre todo, cuando leemos el libro de Ruth, pensemos en Jesucristo, que es nuestro verdadero Goel, es nuestro verdadero pariente redentor, ¿sí? El redentor que pagó el precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar, para darnos una herencia eterna, una herencia gloriosa, al hacernos parte de la familia de Dios. Ese es el gran mensaje
del libro de Ruth. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga.